Amigos de Solo Benex, estamos acá en una nueva edición del Solo Benex Podcast, en la victoria, en la derrota y en el empate. Lamentablemente ahora desde la derrota, pero bueno, no hay que sentirnos muy mal. Venezuela no gana desde 2017 un partido en condición de visita por eliminatoria, así que otro día en la oficina, ahora con diferentes protagonistas, pero no me quiero explayar más. Vamos a hablar con Andreina Pacheco desde Uruguay, quien estuvo presente en ese agónico y bueno, desolador compromiso de Venezuela ante Uruguay, horas después solo de la derrota 2-0 a mano de la selección charrúa. Andreina, bienvenida. Las cámaras de Solo Benex están todas para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, la verdad es que sí, un poco triste después de la derrota. Obviamente porque se esperaba un poquito más de la selección, se esperaba un poco más de la selección, primero por el contexto, por el rival, por todo lo que implicaba, por la crisis en la que venía la selección uruguaya, por las dudas que habían alrededor del liderazgo de Marcelo Bielsa en este grupo, la desconexión que hay con el público, de hecho costó para que se llenara el centenario de Montevideo, y por el contrario veíamos una selección, bueno, totalmente antagónica, veíamos una selección de Venezuela que venía de una victoria, que es más, venía de dos victorias, que venía bien, que venía con una muy buena energía, entonces se esperaba que este fuera un momento no solo, no para ganar precisamente porque sabíamos también que era difícil por los nombres, porque Uruguay estaba necesitado, porque hay muchas cosas alrededor de este partido y no necesariamente la iban a poner fácil para la selección de Venezuela. Pero yo creo que desde el juego fue bastante desolador, fue muy hubo mucha impotencia al ver que no éramos capaces de controlar la pelota en la mitad de la cancha, especialmente fue una de las preguntas que le hice a Bocha Batista, que finalmente em, no me respondió, pero creo que en la mitad de la cancha hay demasiadas dudas desde los nombres, porque siento que el equipo ha encontrado a su portero titular, el equipo ha encontrado a su línea defensiva. Cuando hay alguna lesión, bueno, se cambia algún nombre, pero ya sabemos quiénes son los jugadores titulares de la selección y en el nivel en que están. Pero en la mitad de la cancha, el único inamovible para mí es el Brujo Martínez. Y los demás pues han ido rotando porque siento que la mayoría no ha alcanzado quizás el nivel que se le espera en la selección por cómo los conocemos, por lo que sabemos, o por la exigencia viene también desde la calidad que vemos que muestran en sus clubes, la calidad que vemos que tienen los jugadores y que no terminan de mostrar dentro de la selección de Venezuela. Mira, yo estaba viendo el partido y estaba conectado al unísono con una aplicación de rendimiento. Los primeros 30 minutos fueron una masacre de Uruguay sobre Venezuela. Lo único que nos salvaba es que no se había trasladado al marcador. Una posesión de 72 contra 28% y la aguja seguía hacia arriba. La intensidad del elenco uruguayo en salida era algo que se planeó, era algo que planificaron, era algo que el cuerpo técnico nacional sabía, porque cuando Claro. hablaba con los jugadores en la zona mixta después de partidos con Bolivia, te decían, bueno, una de las claves va a ser aguantar esos primeros 20, luego ver cómo nos replegamos, pero Venezuela, más allá de la derrota, Andy, porque te lo dije iniciando el vivo, no se gana en condición de visita por eliminatorias desde el 10 de octubre de 2017. Esa vez se le ganó a Paraguay allá. No sé si recuerda ese partido donde lo dejamos fuera del Mundial. Gol de Yangel incluso. Gol de Yangel Herrera. Desde ese día no se gana un partido eliminatorio en condición de visita. Ahora, yo creo que más allá de eso, preocupa son las formas, Andreina, y me preocupa mucho más que es una pregunta que atacas en rueda de prensa, que buscas un argumento del por qué manejar de esta manera la zona medular, que es vital, y no consigues respuesta. Sí, sí, no se consiguió respuesta. Después un colega le hizo prácticamente la misma pregunta. Él habla siempre de que, bueno, tiene jugadores que tienen las herramientas, que lo pueden hacer, pero la realidad es que para mí Yángel Herrera no termina de dar el nivel, el que le conocemos, no termina de tener un partido importante dentro de la selección y no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. No entiendo por qué no toma el liderazgo que se necesita de él. Yo sé que llenar los zapatos de Tomás Rincón es muy difícil, pero Yangel tiene la calidad. No le pido el carácter, que sea el general, que sea el que... No le pido eso, le pido solo Ojo, que tome el liderazgo desde la calidad. ojo, Andy, y tomando en cuenta esto que dices, esto nos ayuda a los haters a dimensionar lo grande que ha sido Tomás Rincón, ¿eh? Que En todos los aspectos. tenemos años pidiendo que se vaya y nadie todavía
ha podido llenar esos zapatos al igual que los de José Salomón Rondón. Entonces sirve para dimensionar la carrera de estos tipos. Y ojo, que también lo ponía en la cuenta de Twitter personal. También sirve para dimensionar, Andy, lo hecho en 2004 de la mano de Richard Páez, cuando no habían tantos videitos motivacionales ni redes sociales. Un equipo conformado básicamente con jugadores del fútbol fueron al Centenario de Montevideo y dieron uno de los resultados que hoy nos enamoran con esta selección. Entonces, para saber a dónde vamos, es importante saber de dónde venimos. Claro, ayer lo conversaba con Pedro Bosón, que estaba viendo el partido, y le decía, cómo se sintió, cómo sentirían los periodistas que estaban ese día viviendo ese encuentro aquí? O sea, un estadio que tiene tanta historia por lo que significa también la selección de Uruguay y por lo que significaba Venezuela en ese momento. Porque si bien nosotros seguimos siendo un equipo que para Uruguay es accesible y tiene que ganar por cómo nos ven ellos, no es la misma Venezuela de hace tantos años. Entonces, conseguir esa victoria tan contundente acá en ese momento debió ser una cosa impresionante, debió ser alucinante, muy emocionante. Y queríamos vivir algo parecido. Yo siento que no iba a ser tan épico como ese día, porque siento que Venezuela podía hacerle partido a Uruguay, como se lo hizo Perú, por ejemplo. Porque las herramientas las tiene, pero no terminan de funcionar. El equipo no termina de jugar bien, lamentablemente. Y yo sé y entiendo que hay que ganar como sea. Yo no le critico a la selección cuando gana como sea. Hay partidos que se tienen que ganar jugando mal o lo que sea y se ganan. Pero obviamente, y es lo más lógico, que cuando esos partidos no se ganan, cuando las cosas no se dan, se haga un análisis mucho más profundo de lo que está pasando. Y el hecho de que ayer también se lo preguntaba, de que haya puesto a debutar, por ejemplo, a David Martínez, fue una osadía y que podía salir muy bien o podía salir muy mal, y de hecho pues no salió bien porque no se le vio bien al chico, fue incapaz de voltearse, de entregar la pelota hacia adelante, de mostrar la calidad que tiene, porque por un lado creo que el equipo no lo ayuda. No es lo mismo debutar en un equipo que anda bien, que se compenetra bien en sus líneas, que tiene un mejor equilibrio, y por otro el escenario era realmente abrumador. Andy, ¿cómo se vivía el partido en la previa? No sé si tuviste la oportunidad de conversar con periodistas uruguayos. ¿Se sentía la victoria desde allá? ¿Lo daban por sentado? ¿Este No, feeling sobre Venezuela? no, 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 para nada lo daban por sentado. Creían que era un partido importante. Entendían que Uruguay tenía la obligación de ganar este partido, obviamente, pero creían que era un partido importante. ¿Por qué? Porque se habla mucho de que si a Bielsa se le está haciendo la cama, que el equipo no está jugando bien porque no entiende el mensaje y todo eso que hay alrededor. Pero la realidad es que ningún jugador quiere perderse un mundial. Y ya Uruguay, siento que ya no puede, la cuerda ya está demasiado corta. Ya no podía seguir regalando nada. Entonces estaban jugando este partido con esa intención, con la intención de que tenían que ganar este encuentro y que era una oportunidad perfecta para salir de la crisis y alejarse de Venezuela y también de Colombia, que de hecho lo hicieron. Habla de salir de la crisis y Venezuela es buenísima haciendo salir de la crisis a su Lo rival. estaba viendo. Es Revivimos a increíble. todo el mundo, desde Paraguay, que ahora está, lo vemos así de arriba. Pasó con Chile allá también. Un partido que comienzas bien, que pierdes. Yo creo que habla más de lo actitudinal, de lo psicológico. Hay un dato, mira, un dato demoledor con respecto a los segundos tiempos de Venezuela y le ha pesado, ¿no? A lo largo de la eliminatoria y bueno, incluso en la Copa América también. Un rasgo el cual hay que atacar. En las próximas horas, bueno, iremos compartiendo unas declaraciones del Bocha Batista en exclusiva a Luis Cote hace algunos meses donde se hablaba de eso. Pero preocupa, ¿no? Preocupa de cara a lo que viene y ahora le toca bailar a Venezuela con la más fea, porque le toca definir cuál será su futuro con respecto al posible repechaje o clasificación al Mundial directo, que me parece que ya es una utopía, ante las más feas, Argentina y Colombia, Andy. Sí, nos tocan dos selecciones muy complicadas. Primero Argentina, porque sabemos lo que es y lo que significa, y además va a ser aquí en su casa. No se sabe todavía si ese partido va a ser en Buenos Aires o va a ser en Rosario, porque podría ser el último partido de Messi con la selección aquí en Argentina de manera oficial, cosa que pasó en las eliminatorias pasadas y bueno, volvemos a estar en ese mismo contexto. Entonces, por más que pueda ser un partido relajado con una selección argentina ya clasificada, con quizás algunos nombres, no digamos suplentes, porque Argentina está clasificada y ayer no jugó con suplentes contra Colombia, así que no creo, pero sí creo que puede haber un ambiente un poquito más festivo, más tranquilo. Igualmente no creo que vayan a regalar nada, que vayan a querer ceder en ese partido, así que Venezuela la tiene muy difícil. Yo creo que es un partido que en los papeles es perdible. Nosotros no podemos aspirar
ganar ese partido contra Argentina para poder clasificar a un mundial. Cuando hemos perdido oportunidades, como por ejemplo haberle ganado a Uruguay en casa, que esa fue una oportunidad que lamentable que se perdió, puntos importantes, eran 2 puntos que ahora nos estuvieran haciendo mucha falta. Y luego viene esa final contra Colombia, que yo creo que Venezuela la puede ganar. Colombia tiene obviamente muy buenos nombres, 1-1 es mucho mejor que nosotros el nivel de la selección colombiana, pero también viene en crisis y también viene en un momento bastante delicado. Entonces yo creo que ese partido se puede ganar con la motivación que implica jugar en Maturín y con la motivación que implica por fin meternos en nuestro primer mundial. Sí, será una final ante la selección de Colombia, pero una selección obviamente a respetar, a tomar en cuenta, tomando en cuenta, valga la redundancia, lo que bien comentas, en el 1-1 es una selección poderosa, una selección que ayer nada más enfrentó de tú a tú a la selección de Argentina en casa, estuvo a nada de ganarle a Argentina y ellos también se van a jugar fechas importantes y definitorias en su camino al Mundial. Hablamos y hacíamos eco, tiramos cohetes acá en Venezuela luego de las dos victorias consecutivas ante Perú y Bolivia. Las dos selecciones quizás más débiles del ecosistema Conmebol. ¿Crees que nos engañaron esas victorias, Andreina, y que este tipo de derrotas son un balde de agua fría y que realmente nos ponen donde estamos? Porque realmente nos falta, nos cuesta enfrentar esta serie de partidos. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí es un baño de realidad, pero no, estamos por encima de Perú, de Chile, y eso está bien. Y yo creo que eso nos hubiese permitido o nos puede permitir clasificar a un mundial. Pero tenemos que aprovechar también las oportunidades cuando encontramos a algunos de estos equipos que obviamente en cuanto a calidad, cuando hacemos un análisis 1-1, son mejores que nosotros, porque es la realidad. Cuando nos ponemos a analizar a los jugadores, pues ellos juegan en el Real Madrid, en el Manchester United, o sea es la realidad de que ellos en el papel son mucho mejores, pero están pasando por un mal momento, colectivamente no andan bien. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esa posibilidad, como el día que le empatamos a Brasil en su casa, pues eso es lo que nos va a permitir ir al mundial, ¿no? Y si bien en el 1-1 nosotros no somos mejores que ellos, a nivel colectivo podemos llegar a hacerlo, como lo fue quizás en su momento la selección de César Farías o como lo fue también en algunos partidos la selección de Richard Páez. A mí no me gusta mucho cuando el profesor Bocha Batista habla de que en otras eliminatorias ya estábamos eliminados a estas alturas, pero es que la verdad es que a él se le trajo para que nos clasificara al mundial, porque para que lo hiciera mejor que los técnicos que habían estado antes, que los técnicos que son venezolanos, porque ya esos ciclos se cumplieron. Entonces no me gusta mucho cuando se compara con aquellos ciclos que venían en una evolución totalmente diferente, donde nuestro fútbol era distinto. Lo que hizo el profesor Richard Páez es invaluable porque nosotros en nuestra conciencia, en nuestra cabeza y en la de los jugadores no habían victorias con la selección, no había forma de ganarle a Uruguay, no había forma de ganarle a Chile, no había forma no teníamos una referencia de cómo se llegaba a una semifinal de una Copa América y sin embargo estas selecciones lo lograron. Entonces él está aquí para hacer historia. Obviamente hay muchas cosas. Obviamente nosotros no hemos clasificado a un mundial, pero para eso se le trajo, ¿no? Él está acá para marcar esa historia. Entonces no me gusta mucho cuando él hace esa comparación. Eh, Porque sí, no lo hemos logrado y en etapas anteriores no habíamos estado tan cerca, pero nosotros lo sabemos, nosotros conocemos nuestra historia. Y la idea es cambiar esa historia con esta generación de jugadores que se supone son mejores que los de antes. No me gustó, no me gustó la respuesta que te dio el Bocha luego de que le preguntara sobre la inclusión de David Martínez. Respondió algo básico, igual ojo, al final de esta charla vamos a dejarle la zona mixta y las declaraciones del Bocha de Andreina Pacheco en exclusiva desde Uruguay. Eh, bueno, ustedes lo pedían y nosotros lo pusimos. Esa fue la declaración básicamente de Fernando Bocha Batista. Entonces, haces una convocatoria en base a lo que lees en las redes sociales, por opinión pública. Nosotros te armamos la Si yo lista. hubiese podido responder, le digo, yo nunca se lo pedí, la verdad. Yo también tenía mis dudas de si estaba listo. Increíble, Sí, sí, increíble. sí. Él lo dijo así y yo entiendo que él lo pueda pensar, porque está bien pensarlo. La gente lo pide mucho y bueno, ahí está el jugador que ustedes pidieron. Está bien pensarlo, pero sí me llamó la atención que lo dijera en rueda de prensa, porque sí, queda expuesto, ¿no? De que, ajá, bueno, lo estás poniendo porque la gente lo pide, básicamente, ¿no? Yo creo que debía asumir que de hecho lo hizo, de que lo ponía porque sentía que el chico tenía las herramientas para estar ahí y listo. Quizás eso estuvo de más.
Andy, estuviste en Uruguay, sé que estamos cortos de tiempo porque, bueno, te toca partir a Argentina. ¿Cómo se vivió? Tuviste ahí en la zona mixta viendo a los jugadores, porque no es lo mismo verlo por YouTube, no es lo mismo verlo por televisión. ¿Cuál era la energía post partido con respecto a la selección? Y a Bocha, que ojo, no te tengo que preguntar mucho sobre Bocha, porque la cara que ¿Lo tenía en la rueda viste? de prensa era una locura, era una novela de terror. Sí, y estaba también muy a la defensiva. Y mira, yo sigo pensando que el periodista venezolano sigue siendo un periodista tranquilo. Según lo que veo en otros países, según lo que veo aquí mismo en Argentina, cómo se le ha tratado a la selección argentina, cómo se le trató al mismo Messi, toda la presión que se le hizo. Y yo siento que un jugador, por ejemplo, como Messi, entendía que en su momento se le trataba así y hoy cuando ganaron se le trata bien y él no anda con remordimientos, con reconcomios y rencores. O sea, esto se maneja de esta manera y ayer lo vi bastante a la defensiva cuando las preguntas fueron, para mí, básicas. No, no hubo ninguna pregunta subida de tono que no tuviera que ver con el partido. De hecho, hubo un chico que fue el que preguntó primero que yo, que le dijo básicamente lo que muchos piensan: ¿por qué no jugamos bien? O sea, ¿por qué jugamos tan mal? Para que él nos hiciera su análisis. Y era una pregunta muy básica, y puedes pensar, bueno, pudieras hacer una pregunta mucho más profunda, pero a veces eso es lo único que queremos, que nos explique por qué no logramos jugar bien. Si tenemos piezas que vemos en otros equipos jugando mejor y que cuando están en la selección, pues no lo hacen bien. En cuanto a la zona mixta, bueno, caras largas, no hablaron en zona mixta, cosa que creo que hay que mejorar en el entorno de la selección de Venezuela, porque así como se habla en la victoria, se habla en el empate, también se habla en la derrota. Muchas de las personas que estamos ahí hacemos un gran esfuerzo por cubrir a la selección, por hacer nuestro trabajo. Bien que lo digas. Y también estamos tristes. Nosotros también estamos tristes. A veces no quisiéramos hacer el postpartido. A veces no queremos hacer el análisis y decir que otra vez perdimos como visitante. Y nos toca hacerlo. Y yo entiendo que les duele. O sea, entiendo que les duele. Y me parece genial que les duela. O sea, si salieran felices sería peor. Pero creo que toca hacer nuestro trabajo. Y debo reconocer totalmente el liderazgo de Tomás Rincón, que llenar los zapatos de Tomás Rincón es muy difícil en todos los aspectos. Como futbolista, lo que hacía en la cancha, el liderazgo que genera y en este tipo de cosas que también lo hacen ser un caballero, que también lo hacen ser un jugador íntegro, salió, dio declaraciones sin drama, dijo lo que tenía que decir. Y más bien sirvió un poco como de escudo para que los otros chicos salieran, que la mayoría obviamente no quería hablar, la mayoría no dio declaraciones en zona mixta. Y como te digo, yo entiendo el malestar, pero creo que también se debe ser justo con el periodista que hace el esfuerzo por estar allí, por hacer su trabajo, básicamente. Mira, hay un dato, estuve en Maturín en esos dos partidos. Luego de las victorias ante Perú y Bolivia, Fernando Bocha Batista no habló con medios que no tuvieran derechos. Se limitó a hablar con la Vinotinto TV, FM Center, que son los dos medios con derechos, con los que por contrato tiene que hablar, e ignoró al resto de la zona mixta. Por tercer partido consecutivo, Fernando Bocha Batista no atiende a los periodistas en zona mixta. Y yo sé que esto no tiene que ver con el partido y que los seguidores quizás cuando vean esto digan, bueno, eso no nos importa que ganemos. Pero habla mucho de la actitud interna y de la defensiva que se maneja y que no es nada nutritiva en la interna de la Selección Nacional de Venezuela, que se traslada al resultado, porque al final tomas decisiones arbitrarias, cuestionables. Lo de ayer lo decíamos en la previa, Andy. Personalmente yo lo compartía. Puede salir muy bien o muy mal. Y tú abriste el podcast con esa frase que me parece lapidaria. Y salió muy mal. Lamentablemente me quiero ensañar en este extracto con la inclusión de David Martínez. Expusimos a David Martínez. Ves comentarios y dicen, bueno, para eso lo pedían, no hacía nada, no hizo. Ey, o sea, una cosa es, yo lo pedí mucho, pero porque me parece que es un talento que hay que acercar de a poco a la dinámica de selección absoluta, algo que lo va a nutrir, un jugador que sigue siendo, para mí no me cambia nada, sigue siendo uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol venezolano en la actualidad, pero lo ponemos en ese contexto, un chico, le montamos la mochila, ese peso, y le costó, y sobre todo ante una selección que no jugó. Entonces, siento que ese timing le sigue pesando a Fernando Bocha Batista y lamentablemente no podemos darle la mano. Entendemos que estás corta de tiempo, Andy. No Sí, quiero sí. dejarte ir sin que me dejes una cita. Vamos al Mundial. ¿Cómo ves esa última fecha FIFA? A ver, que seguramente vas a estar ante Argentina también allá y lo vas a vivir. Vamos al Mundial. Sí, yo creo que todavía hay chance y no voy a dejar de tener fe hasta que la posibilidad matemática esté latente, porque creo que se le puede ganar a Colombia más que todo. Ya no creo que se pueda acceder a un cupo directo, pero creo que al repechaje sí se puede ir. Nuestro rival directo es Bolivia, que bueno,
está también haciendo sus labores, pero creo que podemos acceder a ese repechaje, pero hay que ganar ese partido contra Colombia, sí o sí. Nunca pensé que diría esto, pero parte de nuestro futuro está en manos de Carleto Ancelotti. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con Pero Brasil y que Bolivia ya. totalmente irreal, pero bueno, papá Carleto, tú sabes todo el amor y el cariño que te tengo, ayúdanos. Andy, tienes un gran viaje por delante, el mayor de los éxitos, cuídate mucho y bueno, Muchísimas que gracias. sean muchas más coberturas con la selección de Venezuela y con Amén. mejores resultados. Un abrazo y gracias por estar aquí. Hasta luego. Chao. Bueno, fue nuestra compañera Andreina Pacheco desde Uruguay, quien estuvo cubriendo para Solo Venex las incidencias del Uruguay-Venezuela. Estuvo compartiendo con nosotros por acá lo que fue, bueno, su perspectiva y todo lo que se vivió en suelo charrúa en la derrota 2-0 a manos del combinado, el combinado celeste. Venezuela finaliza una doble tanda con una derrota y una victoria, aquella victoria ante la selección de Bolivia en Maturín y llegará al epílogo de la eliminatoria, ¿okay? Por encima de Bolivia a tan solo un punto, sigue arriba en la puja por el repechaje, pero le tocará enfrentar en septiembre a Argentina en Buenos Aires y recibirá a Colombia en el compromiso que puede definir eh, la, la sí o la no clasificación de Venezuela al Mundial de Mayores, en este caso, bueno, al repechaje, ¿no? Porque es lo que está para ganar o está para pelear hoy por hoy Venezuela. Una Venezuela que no ha podido hacer pie en condición de visitante. Solo 2 de 24 puntos disputados a lo largo de la eliminatoria fuera de nuestras fronteras ha podido sumar Venezuela. Recordemos aquel empate ante Perú allá en Lima, el empate en la arena Pantanal de Cuyabá con aquella chilena de Eduardo Bello que todavía recordamos. Y son resultados que esperemos que no queden en la historia como intrascendentes, ¿no? Porque en su momento nos emocionó, lo vivimos y disfrutamos lo utópico que fue en su momento esa posibilidad de igualar a Brasil en casa. Se logró y Venezuela llega a la última fecha sin algo seguro, pero con la posibilidad real. Todavía está en las manos de la selección de Venezuela darle vuelta a esta historia. Todavía la posibilidad está ahí de que el sueño continúe. Hay que mejorar mucho, hay que mejorar el volumen de juego. Venezuela no juega a nada, y lo voy a decir acá sin tapujos. Venezuela tiene un volumen de juego casi que inexistente. No hay una idea. El otro día conversábamos con Fernando Ornelas previo al partido y me decía que, bueno, con mucho respeto, el respeto que merece este cuerpo técnico, hay que achacarle que no hay un gen definido, no hay un ADN de esta selección, no hay algo que nos caracterice en cuanto a juego y es lo que está pesando ante selecciones de alta trascendencia y en esta serie de citas. Venezuela tiene otra batalla con la historia ante Argentina en Buenos Aires, la Argentina que muy probablemente enfrente ese día el último partido con Lionel Messi en casa por eliminatoria. Imagínense lo especial que va a ser para el elenco albiceleste este partido ante la Selección Nacional de Venezuela. No van a ir a regalar nada. Venezuela debe ir a jugarse todo, tomando en cuenta que pocos días después va a tener una final ante la selección de Colombia, que viene de igualar 1-1 precisamente ante la selección de Argentina. Una Colombia que viene compitiendo, que le jugó de tú a tú a la actual campeona del mundo, el suelo albiceleste, y que seguramente va a disputar un partido, una final también, asumida como propia en Maturín. Ha ido muy bien en Maturín, pero yo creo que hemos romantizado mucho el fortín que se ha hecho en Oriente. Está bien hacerse fuerte en casa, es importante hacerse fuertes en casa para poder ir al Mundial, es uno de los requisitos, pero hay que sumar afuera. Y sumar o haber sumado solo 2 de 24 puntos disputados en la eliminatoria, falta de una fecha nada más en fuera de nuestras fronteras, en condición de visita, mejor dicho, es un dato lapidario. Es un dato lapidario que hay que mejorar. Como lo decía Andreina, muchas cosas por atacar. Todavía no entendemos cuál fue el criterio para alinear a David Martínez. Por ahí vimos un Soteldo con flashes de su ímpetu, de su talento, pero sin ser el Jefferson Soteldo que nos tenía acostumbrados. Un vaivén de Yangel Herrera, que no termina de hacer pie, que le ha costado tener ese partido bisagra con la selección nacional de Venezuela, y un resultado general que nos deja un sabor amargo. Nos deja un sabor amargo por las formas,
porque como se lo dije en el inicio del podcast a Andreina, los primeros 30 minutos de Uruguay fueron una sandunga. Fue la frecuencia de ataque de la selección uruguaya era de una paliza. Solo o lo único que mantenía la posibilidad latente en ese momento era que no se había trasladado al marcador. Posterior a ello, dos tantos de Camerino dilapidan la posibilidad y anímicamente noquean a Venezuela de cara a casi toda la segunda mitad, que nunca tiene una idea, que le costó gestar desde el medio sector, que le costó dar salida, que le costó juntarse con José Salomón Rondón, un David Martínez sin efecto, algo que era muy esperable para este partido, sin ánimos de pegarle al chico. Ustedes debatirán con nosotros y nos darán sus argumentos acá en el video, pero no era el escenario para David Martínez indudablemente. No era el escenario para David Martínez indudablemente. Una cosa es pedir, acercar a un talento a la dinámica de la selección de Venezuela, un talento que lo merece, que sigue siendo uno de nuestros proyectos más ambiciosos en el momento, porque no me cambia nada la perspectiva sobre David Martínez más allá de lo que pasó, pero hay que tener un mejor timing, hay que analizar los contextos. Andreina le pregunta en rueda de prensa por qué David Martínez y él le dice porque ustedes lo pidieron, básicamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En base a qué estamos trabajando y por qué los resultados se están dando de esta manera? Porque hay algo que está faltando en la selección nacional de Venezuela. Al finalizar este video, les vamos a dejar la zona mixta de Andreina Pacheco en Uruguay. Fueron pocos los jugadores que se pararon a hablar con la selección, caras largas, ya ella lo relataba desde su experiencia. Las declaraciones de Fernando Bocha Batista solo Benex en zona mixta, cuando precisamente se le habla de David Martínez. No lo estoy inventando yo, lo van a escuchar al finalizar este video. Véanlo completo para que puedan ver la respuesta del técnico nacional y todas nuestras sensaciones y todas nuestras coberturas en todas las plataformas de Solo Benex. A todos los que están acá, y este servidor que les habla, Carlos Torache, quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram. Recuerden que nuestra anterior cuenta fue inhabilitada y hemos empezado de nuevo porque el trabajo por el fútbol venezolano no puede parar. Nosotros vamos a estar en la victoria, en la derrota y en el empate. La nueva cuenta de Instagram es solo.benex. Se la vamos a dejar anclada en el primer comentario y en la descripción de este video. Así que es importante que nos sigan por allá. Gracias a quienes nos apoyaron durante toda esta cobertura. Estuvimos en Maturín, estuvimos en Uruguay y la última doble fecha FIFA de cara al Mundial de 2026 también vamos a estar en Argentina y Venezuela. Específicamente ahí va a estar Solo Benex cubriendo el andar de la Selección Nacional de Venezuela de manera innegociable. De manera innegociable, agradecer también a todos los que se han suscrito al canal de YouTube. Ya somos más de 15.500 personas en esta humilde vitrina que hemos ido construyendo a punta de trabajo, a punta de amor, sacrificio y sentido de pertenencia, que al final es lo que queremos llevar. De la selección y de los análisis y de todo lo que pase, seguiremos hablando porque vamos a estar siempre de la mano de la selección nacional de nuestro país. Queremos leer sus comentarios en la caja, vamos a estar respondiendo todo, sabemos que el dolor invade, pero no pierdan la fe. No pierdan la fe porque queda una doble fecha importante, vital, donde nos definimos muchas cosas, donde decidiremos, porque todavía está en nuestras manos lograrlo, decidiremos si cambiamos o no cambiamos la historia. Hay que valorar, muchachos, hay que valorar que instancias como estas nos enseñen a valorar lo que hicieron en su momento los Richard Páez, los César Farías, los Juan Arango, lo que están haciendo los Rincón, los Rondón. La historia es esto. Y ya saben lo difícil que es para Venezuela competir en esta serie de citas. Somos parte de la historia, pero no queremos repetirla. Más allá de que hay pasajes que añoramos y que seguimos palpitando y comparando con lo que es la actualidad de esta selección. Yo recuerdo con mucho cariño y amor aquel 31 de marzo de 2004, el día del centenariazo, el día de mi cumpleaños. Y lo sigo recordando como el partido que me enamoró de la selección de Venezuela, más allá de que veo la selección de mi país de los 7 años. Ese sueño sigue intacto, estoy consciente y seguro de que estamos a punto de conseguirlo y necesitamos de ustedes. La crítica es necesaria, los comentarios, los seguidores y los fanáticos son nutritivas porque el fanático necesita expresarse, pero solo les pido, antes de cerrar este video, que no pierdan la fe, porque el poder vinotinto va a seguir ahí y mientras la posibilidad esté, vamos a pelearlo hasta el final. Fue Carlos Torache de Solo Benex en esta nueva transmisión para el canal de YouTube de esta plataforma, una cobertura multiplataforma en redes sociales, en Facebook, Twitter,
X, haciendo vivos en TikTok, haciendo vivos en Instagram Live, haciéndoles el podcast por acá por YouTube, un despliegue descomunal del equipo de trabajo de Solo Benechi. Gracias a todos por su apoyo. Síganse suscribiendo al canal, sigan respaldando nuestro trabajo. Venimos con muchas más entrevistas porque esto continúa. Esto no para aquí. Esto no para aquí. Desde 2017, cuando nació esta locura, hemos estado y vamos a seguir estando. ¿Por qué abandonar el barco cuando estamos tan cerca? Un abrazo, gracias por todo el apoyo y los vamos a dejar con las declaraciones de los protagonistas luego de la dura derrota 2-0 ante la selección de Uruguay por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas. Para en Maturín que cuando le tocó Guarajuato. Bueno, creo que el primer tiempo esperábamos que esos 15 minutos de Uruguay se iba a venir, pudimos aguantar ese primer envión de ellos, lo teníamos más o menos controlado, nos estaban haciendo solo peligro desde los corners, sí nos falta un poco más de fuerza para tener el balón, para salir rápido de la presión de ellos. Sabemos que el equipo debiese que implementar siempre esa presión de local. Estamos muy dolidos por la derrota, pero bueno, llegamos a la doble fecha final con nuestras posibilidades, dependiendo de nosotros, y tenemos que hacernos ahora más fuertes y que el grupo esté más fuerte que nunca. Además, sabían el resultado de Bolivia, no se obtuvo el resultado que se dio. Claro, ¿qué crees que le faltó al equipo? Nuevamente vuelve a encajar un gol después de los primeros minutos en el segundo tiempo. ¿Qué crees que falta? Sí, yo creo que son desatenciones que hay que corregir mucho. Creo que nos viene pasando en los últimos partidos visitantes. No estar atento a los detalles. Creo que estos partidos se hacen en los detalles y bueno, hoy no estuvimos atentos y la pagamos muy caro. Profe, acá, Andreina Pacheco para Solo Veres y Muy Futbolera. Bueno, primero, la inclusión de David Martínez en este partido, un partido tan importante en el que se decide darle la oportunidad a un jugador tan joven, su análisis al respecto. Y bueno, lo segundo, la mitad de la cancha sigue siendo como la asignatura pendiente de este equipo. Gracias. David es un jugador que tiene las condiciones para jugar. Está citado y todos los que están citados pueden jugar. Hoy pensamos que podía ser un partido para que lo pueda hacer por su velocidad, por su dominio. Sabíamos que por Uruguay iba a tener más el control de juego y los espacios y consideramos que podía estar. Muchos generalmente preguntan por qué no está David. Hoy estuvo, juega y es un gran jugador, tiene muchísimo futuro y el respaldo mío está.